están? ¿Qué tal? Reciban nuevamente un saludo de este día. Bien, nos vamos a ir incorporando, vamos a estar esperando que nuestros compañeros se unan, ¿ya? Buenas noches con todos. Buenas noches, maestra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperamos, a ver, son 6:59, 2 minutitos o 3 para poder empezar, ¿ya? Que se junten nuestros compañeros también. El equipo del asesor. Muy buenas noches, maestra María Virginia, bienvenida, ¿cómo está? Vamos a ir un minutito, un par de minutitos. Vamos a esperar a nuestros colegas, ¿ya? Con un celular o con un celular no de tu nombre. Magister, buenas noches. ¿Ya podemos dar inicio? Sí, ¿no? Muy bien. Muy buenas noches, estimados maestros y maestras. Nuevamente les doy la bienvenida. Hoy día estamos en el día 2 de la competencia Resuelve problemas de cantidad, ¿no? Entonces, vamos a trabajar hoy día casuísticas relacionadas a esta competencia, ¿ya? Entonces, voy a poner en pantalla mi presentación y vamos a hacer la dinámica de las clases anteriores, ¿ok? Entonces, voy a poner en pantalla, a ver, me dicen ustedes si se logra ver. Y para anunciarles lo siguiente, ¿no? Como aquí estamos docentes de las 3 áreas, disculpen, de los 3 niveles, entonces he tratado de buscar situaciones que puedan también contemplar el nivel inicial, primaria, secundaria, de tal manera que todos salgan beneficiados, ¿ok? Listo. A ver. Ya, a ver. Cuéntenme si ya lo pueden visualizar en la pantalla. Sí, maestra. Ya, muy bien. Nuevamente, buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a nombre de todo el equipo pedagógico.
Vamos a dar inicio a este taller de capacitación sobre el concurso de evaluación docente promocionado por el Ministerio de Educación en relación al nombramiento y en relación al ascenso de nivel. Bien, ¿cuál va a ser nuestro propósito el día de hoy? Va a ser fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes del área de matemática sobre las características, los componentes y el enfoque para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad. No está de más decirles que participen activamente, que estén continuamente ustedes dando las respuestas a las preguntas que se les ha expresado y además apliquen lo que hemos venido trabajando en estos días ya, en esta semana y media, en relación a los componentes del currículum, en los enfoques que nos expresan en el currículum, cómo es las características de un ambiente donde se desarrolla competencias, cómo es el actuar del estudiante en un enfoque por competencias, cómo debe ser el actuar del docente en un enfoque por competencias, y finalmente, cómo nosotros como docentes aplicamos las estrategias más pertinentes para poder retroalimentar, para recoger saberes previos, para generar conflicto cognitivo, para acompañar, ¿ya? Todos esos aspectos lo hemos visto el primer día de clase y eso les solicito que vayan repasando, ¿ya? Vamos a empezar con las casuísticas. Casuística número 1, allá. Pero me parece que, a ver, les comento, sería conveniente que yo les comparta, ¿verdad? Les voy a compartir ya, un ratitito, les voy a compartir las casuísticas para que ustedes también lo puedan desarrollar juntamente conmigo, ¿ya? Les voy a enviar al WhatsApp, por favor, atentos al WhatsApp. A ver, aquí está. A ver. Ya, dice así, día 2, casuística 5 de junio, ¿ya? A ver, vamos al WhatsApp. A ver, ya lo he enviado. Me comenta. Voy a compartir mi pantalla para empezar a trabajar, ¿ok? Muy bien. A ver, maestros y maestras, me ayudan ustedes con su confirmación. ¿Se nota en la pantalla? ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar la casuística. A ver, confírmenme. ¿Estamos? Sí, maestra, sí se observa. Muy bien, entonces vamos a empezar desarrollando estas casuísticas y le vamos a ir acompañando la parte disciplinar y la parte pedagógica para responder, ¿ok? Empezamos. Pregunta número 1, dice, los estudiantes del tercer grado de primaria, esto es de primaria, ¿ya? Se encuentran resolviendo algunos problemas que involucran estructuras multiplicativas. Uno de estos problemas es el siguiente. Marta compró 8 paltas. Ella compró 8 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio? Este es el problema que le plantea la maestra, ¿no? Sobre estructuras multiplicativas. A continuación, se presenta la resolución de uno de los estudiantes. Dice así, 4 veces 8 paltas sería así. Y empieza a graficar, ¿no? Ya ha graficado ya. 4 veces 8 paltas. Entonces, el estudiante ha entendido 8 paltas, hay que repetir 4 grupos de 8 paltas, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el principal error en la resolución del estudiante?
A, establecer una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. B, realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. C, confundir la cantidad que debería repetir en la relación de comparación multiplicativa. Vamos a analizar detenidamente qué implica estas estructuras multiplicativas y cuáles son sus características, ¿no? Porque las estructuras multiplicativas dentro del proceso del desarrollo del pensamiento del sistema de numeración decimal son variadas, ¿no? Entonces, cada una de ellas reúne ciertas características y cada una de ellas se relacionan a cierta composición. Veamos. ¿Qué es una estructura multiplicativa? Mira, según Bernoulli, menciona que son aquellas situaciones cuyo tratamiento implica una o varias multiplicaciones o divisiones. Ojo, son multiplicaciones o divisiones. Aquí me voy a detener para explicar lo siguiente. Desde la postura que tomamos nosotros en el currículum nacional, hemos puesto en un grupo estructuras multiplicativas, pero bien sabemos que las estructuras multiplicativas también involucran a hacer divisiones porque ambas operaciones son inversas, ¿ya? Entonces, más adelante tal vez podríamos decir o confundir que existen dos operaciones distintas. No, es una sola, una es inversa a la otra y realmente son multiplicaciones las que desarrollamos, ¿ya? Dice, implica varias multiplicaciones y divisiones. Y el conjunto de los conceptos y teoremas que permite analizar y dar soluciones a estas situaciones pueden trabajarse con problemas en proporción simple y en proporción múltiple, función lineal y no lineal, fracciones, cuando trabajamos razón, números racionales, múltiplos, divisores, entre otras situaciones, ¿ya? O sea, este tipo de estructuras pueden aparecer en estas nociones. Bien, ¿qué debemos asegurar para estudiar las estructuras multiplicativas? Como saberes previos debemos asegurar el doble de una cantidad y también la mitad de una cantidad. El doble de una cantidad entendida como una noción de una suma reiterada de una misma cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto será el doble de 3 naranjas? Si tengo 3 naranjas y las primeras nociones que el estudiante debe adquirir es la suma reiterada. Entonces, el doble se representa 2 veces el mismo grupo de objetos. En este caso sería 3 más 3, resultándonos 6. De esta manera empezamos o iniciamos el pensamiento en relación a duplicar. Igualmente triplicar, cuadriplicar, ¿no? Y luego ya iremos transformando a estructuras multiplicativas. En el caso de la noción de mitad de una cantidad, esta noción está directamente relacionado al reparto en partes iguales, ¿no? El primer lenguaje del estudiante debe ser reparto. Por ejemplo, ¿cuánto será la mitad de 8 tomates? Le preguntan, ¿no? Si yo tengo 8 tomates, mi lenguaje va a ser, vamos a repartir en partes iguales. Entonces, repartiendo la cantidad de tomates en partes iguales serían 4 y 4. Es decir, me resultan 2 grupos. Es decir, que 4 es la mitad de 8, ¿ya? Entonces, ese lenguaje de inicio no hay que perder. ¿Qué más? Dentro de las estructuras multiplicativas tenemos diversos tipos. Tenemos aquí un resumen que ustedes lo pueden encontrar con mayor detalle en el fascículo de rutas del aprendizaje del tercero, cuarto y quinto ciclo. Esto está en el cuarto ciclo. ¿Por qué he tomado esto? Porque el problemita nos hablaba que era un estudiante de tercer grado, ¿no? Bien, entonces veamos, ¿qué tenemos?
Dentro de las estructuras multiplicativas de una etapa, la cual incluye multiplicación y división, tenemos multiplicación y división por razón, ¿no? Las cuales están directamente relacionadas con problemas de proporcionalidad simple directa. Hay multiplicación razón 1, multiplicación razón 2, multiplicación razón 3, división por partición o razón, o división por coatición o agrupamiento, ¿ya? Pónganle atención a esas. ¿Qué más tenemos? Hay estructuras multiplicativas del grupo de problemas de comparación. Aquí hay operaciones de multiplicación con comparación en más. También encontramos división partitiva, comparación en más y división mediante agrupación con comparación en más. Ahora, ¿qué implica cada una de ellas? ¿Qué significa? Acá lo he resumido de tal manera que tengamos una idea. Poco a poco vamos a ir profundizando, practicando y sobre todo comprendiendo cuál es la característica de cada una de estas estructuras, ¿ya? La multiplicación razón 1 es cuando se da una cantidad de determinada naturaleza y esta se repite un número de veces y se pregunta por la cantidad resultante, o sea, por el producto, ¿no? Por ejemplo, Julia recicla 5 botellas cada día, ¿no? Esto sería la cantidad, ¿no? Esta es la naturaleza. Y se repite, dice, un número de veces. Entonces, 5 botellas cada día. ¿Cuántas botellas recicla en una semana? Entonces, está repitiendo ¿cuánto? 7 veces, ¿no? En una semana. La operación sería 5 por 7, 35. Igual, en la multiplicación razón 2, dice, hay dos cantidades de la misma naturaleza, hay un grupo de objetos y en cada grupo hay otra cantidad de objetos de la misma naturaleza. El producto es de la misma naturaleza, o sea, el resultado va a ser número de grupos por la cantidad de grupos. Por ejemplo, Soledad armó 5 torres de lata, o sea, hay 5 grupos y cada torre tiene 6 latas, o sea, esa es la cantidad en cada grupo. ¿Cuántas latas utilizó Soledad? 5 torres es el número de 5 torres, número de grupos por 6 latas, en total 30. En el caso de la multiplicación razón 3, está definida como una proporcionalidad donde hay dos magnitudes, es decir, dos conjuntos que tienen medidas. El resultado o el producto es la medida 1 por la medida 2. Por ejemplo, Germán compra 8 botellas de gaseosa. Eso sería una magnitud 1. Cada botella cuesta 3 soles, es otra magnitud. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una magnitud 1 y luego viene acompañada de una magnitud 2. ¿Cuánto dinero pagó? Si Germán compra 8 botellas y cada botella cuesta 3 soles, entonces para el resultado, para saber cuánto dinero pagó, es 8 por 3. ¿Ok? Pasemos a las características de la estructura multiplicativa con división por partición y por división por coatición o agrupamiento. En el caso por partición es la división clásica cuando nosotros repartimos cierta cantidad de elementos en grupos iguales, ¿no? Hay subgrupos iguales, ¿ya? Por ejemplo, María tiene 12 barras de chocolate y desea compartir con 4 de sus amigos de tal manera que cada uno le toque la misma cantidad. Es dividir 12 entre 4 y me resulta a 3 barras, ¿cierto? En cambio, la división por coatición o agrupamiento es un tipo de división donde se pregunta por la parte de. Ya no es un reparto de partes iguales, sino
vamos a preguntar de manera, digamos, contraria a la división de partición. Veamos el ejemplo, mira. Juan tiene 36 puntos en el juego tumbalatas. El puntaje de Juan es 6 veces el puntaje acumulado por Lupe. ¿Cuántos puntos tiene Lupe? Entonces, aquí ya tenemos el total y nos hablan que este total es 6 veces el puntaje acumulado de Lupe. ¿Cuánto será el puntaje de Lupe? También es una división, pero en este caso por agrupamiento, ¿no? Vamos a pedir una parte, una cuota para poder saber el resultado, ¿no? Podría dividir 360 entre 6, lógicamente, pero considerando que esto ha sido el total de puntos, ¿no? Y este 6 veces es, digamos, dependiente de lo que acumula, disculpen, este 6 veces con lo que tiene Lupe son los valores que van a hacer que resulte los 360 puntos. Si regresamos al problema que estábamos resolviendo ahorita, de Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Con cuál de ellas se parece, colegas? ¿Con división por partición o por división por cotición y agrupamiento? A ver, los escucho. ¿Cuál de ellos? ¿Ahí alguien? Sí, anímese. Profesora, ¿es por agrupamiento? Es por agrupamiento, claro. Ya tenemos el total y ahora hay 2 grupos, los cuales van a hacer que resulte este 36, ¿no? Acá igualmente, ¿no? ¿Cómo lo queremos ver? De la siguiente manera, ¿no? Si queremos interpretar, Juan compró 8, disculpa, Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. Si tiene 8 paltas, o sea, las de acá nada más, esto sería ya el resultado de Marta, ¿no? Pero ella compró 4 veces la cantidad que tiene Julio, o sea, 1, 2, 3, 4 veces la cantidad de Julio. Entonces preguntaríamos, ¿cuántas paltas tiene Julio? Ahí tendríamos que agregar. Para que resulte 8 tengo 4 grupos, entonces en cada grupo ¿cuánto hay? Hay 2 paltas, ¿cierto? Entonces Julio ha comprado o tiene 4 paltas. Con esas ideas vamos a responder. ¿Cuál es el principal error en la resolución del estudiante? 1. Establecer una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. ¿Ha hecho una relación aditiva? ¿Cómo ha interpretado la estudiante? Acá la estudiante ha dicho 4 veces 8 paltas serían así, ¿no? Ha representado 4 veces 8 paltas, pero establece una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. No, no hay una relación aditiva, ¿no? Acá hay una estructura multiplicativa que ha interpretado la estudiante, pero ha hecho una interpretación errónea, ¿no? Entonces, disculpen, la A no es la respuesta, porque no hay una estructura aditiva, ¿ya? Vamos a ir descartando la A. La B, realizar una presentación que grafica, muy bien, que grafica la relación de comparación multiplicativa. Si ha hecho es correcto que ha hecho una representación gráfica. La pregunta, ¿la relación comparativa de multiplicación es correcto? No, ¿ha hecho representación? Sí, pero no es correcto. Hay una interpretación errónea.
confundir la cantidad que se debería repetir. Así es, ¿no? Acá ha confundido lo que tendría que repetir, ¿no? En relación, dice, de la comparación multiplicativa, ¿no? Acá ha confundido. Entonces, ¿la respuesta cuál sería, maestros? La respuesta sería... La C, profesora. La C, ¿ya? Hay que leer con bastante cuidado y hay que ir descartando y también acercándonos a lo que nos dice la teoría, la parte disciplinar, ¿ok? Continuamos. Vamos para la pregunta número 2. Acá está la resolución, ¿ya? De dos maneras le he puesto la resolución para que ustedes puedan ver. Pregunta número 2. Un docente ha propuesto a los estudiantes del primer grado algunas actividades relacionadas con el sistema de numeración decimal. Para ello, les entregó un conjunto de chapitas a cada uno y les brindó las siguientes indicaciones. 1. Dibujen las chapitas que recibieron. 2. Escriban el número que representa la cantidad total de chapitas que dibujaron. Primero es dibujar, luego escribir. 3. Encierren la cantidad de chapitas que representa cada cifra de dicho número. Jorge, uno de los estudiantes, recibió 16 chapitas. A continuación, se presenta el trabajo que realizó. Observemos. Primero dibujó, segundo escribió 16 y tercero encerró, y miren lo que señala, ¿no? Una chapita y luego 6 chapitas encerró. ¿Qué nos pregunta? Al observar lo realizado por Jorge, el docente busca ayudarlo a comprender el valor posicional de la cifra 1 en el número 16. Claro. Arriba también decía, quiere que comprenda, ¿qué cosa? El sistema de numeración decimal, ¿no? Además, le ha dicho que encierre la cantidad de chapitas que representa cada cifra. O sea, la cifra 1 debe haber encerrado una cantidad de chapitas. Y en la cifra 6 también. Entonces, acá nos dicen, el docente busca ayudarlo a comprender el valor posicional de la cifra 1 en el número 16. Porque ahí está el error, ¿no? Acá hay un error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para lograr el propósito? Veamos. 1. Mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades en el tablero de valor posicional. Ojo, mostrarle la ubicación. Luego colocar el número 16 en dicho tablero señalando la cifra de las unidades y las decenas. Finalmente explicarle cuándo se coloca un número en la posición de las decenas. Este indica la cantidad de grupos de 10 que conforman dicho número. Pregunta, ¿esta será la respuesta? Maestros, participemos activamente. ¿Es la respuesta? Y si me dicen no, díganme por qué. Y si me dicen sí, me dicen por qué. Ustedes están en pleno desarrollo y preparación y acá ustedes tienen que salir claros con lo que estamos nosotros dándoles como orientación. ¿La A es o no es? Mire, mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades. Más abajo dice, finalmente, explicarle que cuando se coloca un número en la posición de las decenas, este indica la cantidad de grupos de 10 que conforman dicho número. Eso es correcto. Pero, ¿cuál está mal ahí? ¿Qué es lo que no debe suceder? ¿Qué es lo que está ahí como que haciendo? Explicarle. Ya saben, así es, la docente, el docente, somos mediadores. Nosotros orientamos. Si le explicamos con claridad todo esto,
estás quitando la autonomía del estudiante. Entonces no estamos desarrollando las competencias, sino estamos haciendo que ellos repliquen lo que yo he aprendido y ellos no están aprendiendo. Por lo tanto, esta no es la respuesta. B, pedirles que expliquen por qué encerró una y 6 chapitas. Luego, solicitarle que intercambien 10 chapitas con una tapa rosca y preguntarle cuántas taparroscas y cuántas chapitas conforman el número 16. Finalmente, pedirle que vuelva a reemplazar la taparrosca con 10 chapitas. O sea, está haciendo composición y descomposición. Primero le he dicho componga, ¿no? A una tapa. Ahora descomponga a 10 chapitas. Y que encierre lo que vale las cifras 1 y 6 del número 16. Me parece que este está mejor, porque le pide que explique, luego le pregunta, luego le pide acá procesos de composición y descomposición, ¿no? Acá le pide componer y acá le pide descomponer. Veamos la C. Solicitarle que haga una fila con 16 chapitas y que encierre con un pabilo 10 de ellas. O sea, si yo tengo acá 16, yo voy a encerrar 10 de ellas. Ya. ¿Qué más? Luego, indicarle que cuente las chapitas que quedaron sueltos. Ya, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente, pedirle que indique qué cantidad de chapitas hay en total. Hay 16. Considerando la cantidad de chapitas encerradas con el papilo y las que quedaron sueltas. ¿Qué les parece? Esta orientación le ayuda al estudiante a que pueda lograr el propósito de comprender el valor posicional de uno, o sea, las decenas. ¿La C le ayuda o no le ayuda? ¿O es la B? Es la B. Es la B. La B. Muy bien, es la B, claramente. Porque en la C solamente hay una tarea de hacer filas, encerrar, luego hay una tarea de indicar, no, nada más, que indique. Y indicar es una habilidad muy básica. Muy bien, la respuesta es la B. Continuamos. 3. Los estudiantes del segundo grado se encuentran resolviendo problemas de estructuras aditivas. Estructuras aditivas. En este contexto, la docente presenta a los estudiantes el siguiente problema. Julia tenía 271 monedas de colección y su padrino le regaló otras 145 monedas. ¿Cuántas monedas tiene ahora? Esta es la estructura básica, ¿no? Para sumar. A continuación se presenta la resolución de uno de los estudiantes. 271 más 145 y se tiene este resultado. Miren, 1 más 5, 6, 4, 7 más 4, 11, 2 más 1, 3. Julia tiene ahora 3.161. Monedas de colección. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? Acá hay un error y acá hay otro error. Veamos. Me voy a ir acá. Mira, aquí está la parte teórica que hemos hablado. Las dificultades sobre el valor posicional que vimos hace un ratito. Y eso me va a ayudar a entender este problema 3. Miren, cuando hablamos del valor posicional, hay un error principal de los estudiantes porque no comprenden a la decena como una unidad compuesta por unidades simples. Es decir, esta decena 4 tiene 40 unidades simples, ¿no? 40 unidades. En este caso, por ejemplo, en este segundo ejemplo, mira, acá hay ejemplos. Dice, ¿es correcto afirmar que en la representación hay 3 decenas? Aquí. Hay una centena, 3 decenas, 8 unidades. ¿Qué responden los estudiantes? Verdadero, dicen los estudiantes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto afirmar que en la representación hay 3 decenas? No. No.
¿Cuántas decenas hay? Hay 13 decenas, ¿no? La lectura es hasta aquí, ¿cierto? Cada número tiene un valor diferente según su ubicación. Para ello, los estudiantes tienen que adquirir este conocimiento sobre el valor posicional haciendo composición, descomposición, aplicando las propiedades, ¿ok? Acá hay 3 niveles de desarrollo del sistema de numeración con base 10, cuando el estudiante tiene un concepto inicial de las decenas, tiene un concepto intermedio o tiene un concepto de experto. Por ejemplo, cuando tiene un concepto inicial, no ve a la decena como una unidad ni compuesta ni simple. Se centra en los elementos individuales que forman la decena, nada más, pero a veces no las compone como un nuevo grupo de 10 unidades. Cuando tiene un concepto intermedio de las decenas, ahí comprende la decena como una unidad compuesta por unidades simples. Pero, dice, ¿no? Depende de representaciones para las unidades compuestas. Aquí a veces no logra aún la representación escrita o de forma simbólica. En cambio, a nivel de experto, el estudiante ya ha adquirido una comprensión de la decena, puede realizar sumas y restas, utilizar representaciones simbólicas. ¿Okay? El documento de toda esta, de todo este aporte, lo van a tener en el Classroom, en la sección de recursos, y aquí están los autores, ¿ya? Bien, con esas indicaciones y con estas que vamos a adjuntar, vamos a complementar en relación a la construcción de la decena. Cuando los estudiantes construyen la decena, dice que es un proceso complejo, ¿no? Que implica que configure en su mente una unidad nueva. Claro, la decena es una nueva unidad compuesta por unidades simples. Aquí hay que promover una inclusión jerárquica, es decir, hay un primer nivel, un segundo nivel, o por decirles, cómo se entiende la unidad, y vamos subiendo a las decenas, a las centenas, a la unidad de millar, ¿ya? Hay que promover actividades y situaciones de composición y descomposición del 10. Y además, trabajar con equivalencias y diferentes representaciones. Hace un rato ya les mostré qué acciones era componer y descomponer. Además, tenemos que promover la comprensión del valor de la posición, teniendo en cuenta que si se tiene una cifra, y cómo es la cifra de acuerdo a su posición en este número en el tablero, ¿no? O sea, ¿qué entiendo en unidad cuando la cantidad de unidades se convierten en decenas? ¿Cuántas unidades hay en una decena? ¿Y qué pasa si en una decena aumentamos las unidades? ¿Cómo voy a trabajar en el tablero, no? Este trabajo de mirar cómo paso de la unidad a las decenas, ¿no? Cómo paso de las decenas a las centenas. ¿Cuántas decenas son necesarias o cuántas decenas hacen que yo pase a las centenas, ¿no? Y viceversa, ¿no? En una centena, ¿cuántas decenas hay? En una decena, ¿cuántas unidades? ¿Ok? Entonces, con estas orientaciones, acá hay un ejemplo de cómo debes, por ejemplo, trabajar un número en relación a representar un número de diferentes formas, ¿no? De esta manera el estudiante va adquiriendo este concepto de composición, ¿no? Y descomposición también, ¿ya? Entonces, regresamos al problema, es este, creo, y vamos a responder. Aquí lo ve más claro. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? A. No conocer que 10 unidades de decena pasan a formar una unidad del inmediato
orden posicional superior. No conoce que 10 unidades de decena pasan a formar una unidad. Eso es lo que se ve acá. ¿No conoce eso el chico? A ver, 2. No se da cuenta que el registro de su respuesta no corresponde al resultado de su operación. Ah, este registro se refiere. Que el registro de esta respuesta no corresponde a su resultado. ¿Ese es un error? Sí. Pero acá dice, exprese el principal error. Este no es el principal error, porque acá hay un propósito, ¿no? Acá están resolviendo problemas sobre estructuras aditivas y este error no tiene nada que ver con estructuras aditivas. Es un error de escritura. No es la respuesta. Ahora veamos la C. No realizar correctamente la adición de los dígitos en cada orden posicional de la operación. ¿El estudiante no realiza correctamente la adición? 1 y 5, 6, sí lo hizo bien. 7 y 4, 11, sí lo hizo bien. Y aquí sí, 2 y 1 es 3, sí lo hizo bien. Hay un detalle, es que aquí no ha considerado, ¿no?, que luego de 10 unidades, ¿no?, esta otra unidad pasa a ser una unidad del inmediato orden superior, ¿no?, de posición superior. Entonces, la C no lo es, porque el estudiante sí realiza correctamente la división. La respuesta vendría a ser la A, ¿ya? No reconoce que 10 unidades de decena pasan a formar una unidad del inmediato de orden posicional superior. Seguimos. La 4. Dice, un docente propone a los estudiantes de segundo grado el siguiente problema. Ana, Beatriz, Carlos y Dante han logrado reunir varias tapas de bebida gaseosas. Estas tapas estaban en su interior marcadas, algunas con 1 punto y otras con 10 puntos. Para saber la cantidad de puntos que obtiene cada uno por las tapas, completaron la siguiente tabla. O sea, los chicos han reunido sus tapas, ¿no? Y han registrado aquí. Por ejemplo, dice, Adriana, tapas de 10 puntos tiene 8. Tapas de 1 punto, 0. 10 puntos por 8 tiene 80 puntos. Beatriz tiene 13, 7. 137, 137. Carlos, 1 y 58. Y acá ha anotado 59. Acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un problemilla. Con este dato y con la cantidad de puntos, creo, ¿no? Dante, 7 tapas de 10 puntos y 8 de 1 punto. 7 más 8, 15. También hay un problemilla. ¿Quién o quiénes calcularon mal su puntaje?, le preguntan. Respuesta. Explica cómo lo averiguaste. Ellos dirían Carlos y Dante. Ahora dice, el docente busca que los estudiantes desarrollen su comprensión del sistema de numeración decimal. ¿Por qué se puede afirmar que este problema contribuye al logro del propósito? Aquí es conocer el sistema. A ver. El docente busca que los estudiantes desarrollen la comprensión, ¿no?, que comprenden por este sistema, por lo que puede afirmar que este problema, y dice, ¿por qué se puede afirmar que este problema contribuye al logro de su propósito? Porque promueve que los estudiantes junten las cantidades de las tapas para obtener el total de puntos. ¿Eso promueve? Creo que no, ¿no? ¿Promueve que los estudiantes junten las cantidades para obtener el total de puntos? No. Dice, porque favorece que los estudiantes multipliquen las cantidades de las tapas por 10 y por 1, según sea el caso. A ver qué dice. C, porque propicia que los estudiantes reconozcan que pueden obtener puntajes distintos según el tipo de tapa y la cantidad de tapas.
A ver, ¿cuál de los tres sería? La B. Maestra, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda. Dime. ¿Podría ser la A por lo que está diciendo la cantidad de tapas? Los Así es. puntos de las tapas. Sí, sí, tiene razón. Ahí está, sí. Yo también estaba reflexionando. Dice, porque promueve que los estudiantes junten, ¿no? Junten la Ujú. cantidad de etapas. Esta no, porque favorece que los estudiantes multipliquen las cantidades de etapa por 10. En este caso estamos viendo sistema de numeración decimal. Claro, puede ser con cualquiera de las operaciones, ¿no? Aquí sí, sí, maestra, quien haya sido tiene razón, porque junten las cantidades para obtener el total de puntos. Entonces, cuando juntan, están aplicando a la vez la operación de la multiplicación, están reconociendo la operación, están vinculando y además están aplicando la adición, ¿no? Esta es la más pertinente, creo. ¿Cierto? Ahí también lo había notado. Acá en la B multipliquen las cantidades por 10 y por 1 según sea el caso. ¿Eso favorece? Creo que no, ¿no? Acá más es juntar. Propician que los estudiantes reconozcan que pueden obtener puntajes distintos, ¿no? Ya se dispersa, ¿no? No es el propósito que reconozcan que tengan distintos puntajes, ¿no? Y por tipo de etapa, ¿no? Esto ya es muy alejado, ¿ya? La respuesta más cercana es la A. Pasemos a las 5. ¿Están de acuerdo, maestros? ¿Sí? 5. En el aula de 5 años, la docente observa que 3 niños tienen puesta una chalina azul y decide aprovechar esta situación para promover el desarrollo de la clasificación. Para ello, les pide a los 3 niños de la chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros y luego se dirige a los demás niños, o sea, la docente, ¿no? La docente le dice, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. O sea, los 3 niños están al frente con su chalinita azul, ¿no? Le está preguntando el docente, niños, observen y traten de encontrar algún motivo, una razón por qué ellos han sido agrupados. Javier dice, yo creo que es porque los 3 tienen pantalones. Y la docente le dice, sí, es verdad, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones y no están en este grupo. Por ejemplo, María. Entonces la docente está aquí acompañando, ¿no? Está como que retroalimentando, acompañando para que se den cuenta que este no es la razón, ¿no? Tania dice, entonces es porque son hombres. La docente le dice, también es cierto, pero Juan es hombre y no pertenece a este grupo. Sigue retroalimentando con comentarios, ¿no? En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para guiar a los niños a identificar el criterio de agrupación? Aquí se están agrupando porque tienen una chalina azul, ¿no? O sea, tienen un mismo objeto de una misma característica, ¿no? Y ellos son los únicos, ese mismo objeto. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para guiar a los estudiantes o a los niños a identificar el criterio de agrupación? A. Preguntar, ¿de qué color son las chalinas de los 3 niños que están delante? Entonces, ¿por qué han sido agrupados? ¿Será suficiente de qué color son las chalinas de los 3 niños? A ver, dejamos ahí. B. Indicar. A ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y que el resto del salón no tiene. Ya, ese está mejor, ¿no? A ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y el resto del salón no lo tiene. Ese está mejor. Decir, ellos han sido agrupados porque tienen chali. Nah. Para que completen la palabra y así puedan identificar lo que tienen en común los 3 niños.
Ya, díganme ustedes, ¿cuál descartamos así ahorita? Sin preguntar más. ¿A quién descartamos? La C. Así, en one, como dirían mis estudiantes. Ahora entre la A y la B, ¿cuál de ellas, les pregunto, tiene mayor consistencia para el desarrollo del pensamiento, le da libertad, le da autonomía, les hace reflexionar, razonar? Pregunta La B, maestra, sería la más pertinente. pertinente la B. Así es, porque preguntar de qué color son las chalinas que tienen, ¿cómo me ayudaría eso? Entonces, ¿por qué han sido agrupados? ¿Les han sido agrupados por el color? No, es aquí sí, ¿no? A ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y que el resto del salón no lo tiene. Es más complejo, ¿sí o no? Porque acá le dice, ¿de qué color son las chalinas? Y él está diciendo directamente, o sea, los he agrupado por la chalina, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Hay que ver mucho esa parte, ¿ya? Del desarrollo de las competencias, ¿no? Tenemos que dar nosotros orientaciones que potencien el pensamiento, que desarrollen el pensamiento en sus altos niveles. No dar información directa, la respuesta, así como la C, ¿no? Que me ha dado un poquito de gracia. Ellos han sido agrupados porque tienen Chali y entonces no ayuda al estudiante. Bien, vamos ahora con el grupo para el nivel secundario. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Las respuestas también están en el PPT y están ¿ya? Vamos con las otras casuísticas, ¿ya? Bien, vamos avanzando, vamos a leer y vamos a resolver. Una docente busca promover el aprendizaje de la noción de notación científica en los estudiantes del tercer grado. ¿Cuál de las siguientes nociones pedagógicas es más pertinente para el propósito? Ojo, notación científica, o sea, estudiar números más grandes, más pequeños, ¿no? También es denominada la notación exponencial. Es una forma de escribir los números basados en potencias de 10, ¿no? Lo que resulta especialmente útil para la representación de valores muy grandes y muy pequeños, ¿cierto? Aquí tenemos la información disciplinar. La notación científica es un número de la forma m por 10 a la n, donde a m es mantisa, ¿no? Y el orden de la magnitud hace referencia a que la potencia de 10 lleva el exponente entero de acuerdo al orden de esa magnitud, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Veamos cuál de ellos es la más pertinente. Yo quiero promover este aprendizaje. Proponer ejemplos de números expresados en notación científica y de la técnica de cómo representar cantidades mediante esta notación. Luego pedir que aplicando dicha técnica desarrollen ejercicios y problemas de distinta demanda cognitiva. Acá hay un detalle, desarrollen ejercicios. Desde el enfoque de resolución de problemas, los ejercicios han quedado descartados, ¿cierto? Lo que nosotros debemos desarrollar, la noción es sobre problemas, con problemas, mediante problemas. O sea, la matemática siempre se va a aprender a través de la resolución de problemas. El hecho de que aparezcan ejercicios ya invalida de cierta manera, pero además también aquí proponer ejemplos de números expresados y proponer ejemplos de la técnica, ¿no? Le está proponiendo el ejemplo de la técnica. Lo que tendrían que hacer es descubrir la técnica. Descartado. B. Preguntar por lo que conocen acerca de la multiplicación y la división de números decimales por potencias de 10. Luego, indicar las características de un número expresado. Luego, indicar las características de un número expresado en notación científica. Y pedir que averigüen 10 ejemplos donde haga uso de esta notación. Indicar.
Ahora, la primera parte dice preguntar por lo que conocen acerca de la multiplicación y división con potencias de 10. Esto sería un saber previo, ¿no? Para el estudio de la noción de notación científica. Eso ayudaría, ¿no? Pero aquí ya queremos que ellos escriban, ellos usen la notación científica. Adelante si hay algo, ¿no? Dice, pedir que averigüen 10 ejemplos donde hagan uso de esta notación. Pero más que averiguar, debe ser usarlo, ¿no? A ver, más parece que no. Aquí, entregar textos con situaciones que involucren cantidades expresadas en notación científica. Ajá, situaciones. Es decir, problemáticas, ¿no? Luego, preguntar por las características comunes de estas cantidades y por las ventajas de expresarla en esta notación. Además, proponer problemas que involucran dicha notación. ¿Con cuál nos quedamos? Ya dijimos que esta no es. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la B o con la C? La más pertinente. Con la C, mía. La C. Aquí está clarito el enfoque por competencias, ¿no? Y el enfoque de resolución de problemas. Proponer problemas, preguntarles, entregar situaciones, ¿cierto? Muy por el contrario, acá que voy a pintar de verde y que no va, o de rojo, vamos a pintar de rojo acá, ¿no? Indicar las características. Ya hemos dicho que no indicamos. Acá, desarrollar ejercicios. Nosotros no desarrollamos ejercicios, resolvemos problemas. Bien, pasamos a la 2. La estimación es una habilidad matemática importante que consiste en valorar una cantidad o resultado numérico, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo promover estimación con 2 objetos, ¿no? Entre las siguientes características, ¿cuál corresponde a la estimación? Mira, es una habilidad matemática porque consiste en valorar una cantidad. Uy, disculpen. Vamos a valorar una cantidad, o sea, o un resultado numérico. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la estimación A? Generalmente se realiza a base del cálculo mental. El valor asignado es preciso e indiscutible desde la perspectiva matemática. Hace uso de fórmulas y cálculos para obtener resultados numéricos. Les pongo un ejemplo. Le das a un estudiante 2 manzanas y le puedes pedir que estime. ¿Ahí está haciendo uso de fórmulas y cálculos para obtener resultados numéricos? Otro ejemplo, tú le puedes decir que camina 10 pasos y que estime en cuánto metraje hay, en metros. Otro ejemplo, tú le das el número, por ejemplo, 1,249 y le puedes pedir que estime, ¿no? ¿A qué? Que estime a cierto valor, ¿no? Al un inmediato superior. Por ejemplo, le voy a poner así. ¿Cierto? Entonces les pregunto, ¿hace uso de fórmulas? ¿El valor asignado es preciso e indiscutible desde la perspectiva matemática? Generalmente se realiza en base de cálculos. ¿Cuál de ellos es la más pertinente? A ver. Cuando ustedes estimen ¿La A, maestra? Exacto, muy bien. La A, ¿no? Estima más o menos cuánto te vas a demorar en cocinar, cuánto te vas a demorar en llegar a tu destino, más o menos, dice, ¿no? Es ese más o menos que le enseñamos a los estudiantes, es una forma también de promover el pensamiento matemático. Cuanto más se acercan y apliquen, digamos, sus procedimientos mentales, ¿no? Para llegar a lo más cerca, entonces están en un proceso lógico, ¿no? Como hacían los estudiantes, a ver, si yo mido 1,53 m y pongo a mi lado a 2 estudiantes de 1/4 más y le digo, aproxima, a ver, estima cuánto tendrá el estudiante, él no me va a decir que tiene 1,54 m,
Si yo tengo 53 a una cuarta, no. Me dirá pues por lo menos 1,65 m, 68. Profesora, depende de su cuarta. O porque mi cuarta es más chiquita que su cuarta. ¿Estamos? Bien, vamos por la 3. Vamos a ver. Aquí van a encontrar ustedes el solucionario, ¿ya? No sé si es esta. Si es esta. ¿Ya? Si es esta. Vamos, por la 3 dice, una docente presentó a sus estudiantes el registro de las temperaturas máximas y mínimas en una ciudad durante una semana. Observen. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Temperatura máxima y mínima. ¿Qué le pide? ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para favorecer la interpretación de números enteros en esta situación? A ver, en relación a los números enteros, dice interpretar. ¿Qué cosa deben conocer los estudiantes? Los números enteros aparecen en la vida cotidiana, en aquellas situaciones donde queremos representar un margen a través de un referente de nivel, ¿no? O un punto referente. Por ejemplo, si nosotros hablamos antes de Cristo, después de Cristo, hay un referente, el año 0. Si queremos hablar de temperaturas por encima de 0, debajo del 0, el referente es 0. Si queremos hablar sobre el mar, debajo del mar, el referente es el nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, ¿ya? A ver, veamos, pedirles que representen en una recta numérica los números enteros que corresponden a las temperaturas máximas y mínimas de cada día, o sea, estas. ¿Qué más dice? Luego, preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha para reconocer el menor y el mayor valor. Ajá. Acá hay un trabajo de representar esos números, ¿no? Le pide que ellos registren desde sus conocimientos. Luego le pregunta por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha para reconocer el menor y el mayor valor. Puede ser. B. Pedirles que expresen los números enteros en la tabla como temperaturas por encima o debajo de 0. Que expresen los números enteros de la tabla. Que expresen nomás, que hablen oralmente, ¿no? ¿Quiénes están? A ver, yo digo, por encima del 0, si es que yo conozco, ¿no? Voy a decir que todas estas temperaturas están por, incluso 2. Y por debajo, los que están aquí, ¿no? Menos. ¿Qué más? Luego, preguntarles cuál es el mayor o menor de las temperaturas por debajo o por encima del 0 y qué significa estas temperaturas en la situación. A ver, está interesante también. Entre la A y la B, las dos pueden ser. Pero quiere interpretar. C. Pedirles que formen su conjunto con los números negativos, el 0 y los positivos que representan las temperaturas registradas. Luego, proponerles otros números para que los clasifican en estos conjuntos. Pregunta, ¿la C les ayuda a interpretar? O sea, interpretar es que cómo ese -2 está ahí. O sea, ¿qué hace ahí ese -2? ¿Qué hace ahí ese -4? Interpretar, ¿no? O sea, le voy a dar un significado a estos valores, tanto aquí los que están aquí. Yo pregunto, ¿la C será? Si le pides que formen subconjuntos, indudablemente no lo es, ¿cierto? Para ir apurando, a ver. La C no lo es. Entre A y B, ¿con cuál nos quedaríamos? Para interpretar, pedirles que representen la recta numérica, ¿no? Las temperaturas máximas y mínimas. Luego preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y a la derecha para reconocer el menor y el mayor valor. Este está más interesante porque desde sus saberes ellos tienen que representar. Pedirles que presten los números, que expresen, o sea, que hablen, que digan los números enteros como temperaturas por encima o por debajo del 0. Por encima, por debajo del 0.
Luego preguntarles cuál es el mayor o menor de las temperaturas por debajo y por encima del cero. ¿Y qué significan? Ya, entre la A y la B, ¿con cuál se queda? Acá solamente es expresar oralmente, aquí es representar. Aquí en la B tiene varios elementos Claro. que la A La ayuda, maestra. la A ayuda a interpretar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante mismo va a descubrir, desde que representa, va a ir reconociendo, él mismo va a ir ubicando cuáles corresponden a los que están del referente cero a la izquierda y quién está a la derecha, ¿no? Y además, ojo, cuando hablamos esto, se ubican más a la izquierda y más a la derecha, no necesariamente están hablando de positivo y negativo, simplemente me están diciendo, si está más a la izquierda es menor, si está más a la derecha es mayor, ¿no? Muy por el contrario, que acá le está diciendo quiénes están por encima y por debajo del cero. Están como que le está diciendo, ¿no? Le está preguntando, o sea, mucha información. ¿Me dejo entender? Acá la B, la información está declarada, ¿ya? Ah, aunque acá dice que no, miren. La respuesta es la B. Pedirles que expresen los números de la tabla, pedirles que expresen. Ah, acá dice, luego preguntarles cuál es el mayor. Bueno, aunque yo me quedaría con la A, acá dice que la respuesta es la B. Más a la izquierda, más a la derecha. Acá dice, preguntarle cuál es el mayor o menor número, el mayor o menor de las temperaturas por debajo y por encima del cero. ¿Y qué significan en esta situación? Ah, esta de acá es la que la hace más, o sea, la más pertinente, ¿no? La que más adecuada interpreta. ¿Qué significan estas temperaturas en la situación? ¿Ya? Ahí también yo me estaba confundiendo, mira. La B, la respuesta es la B, maestros. ¿Ya? Aquí, pongámosle el ojo, ahí he perdido la hilación. ¿Qué significa estas temperaturas en esta situación? Y eso es lo que le piden, pues, ¿no? Interpretar los números en esta situación. ¿Qué significa la temperatura en la situación? ¿Ya? Esta es la clave. Aquí también hay que representen, pero faltaba ahí interpretar, ¿ok? Vamos por la 4, ¿ya? Dice, la docente preguntó a los estudiantes por la diferencia en grados Celsius que hay entre la temperatura máxima y la mínima en esta ciudad el día miércoles. Uno de los estudiantes respondió lo siguiente, la temperatura máxima el día miércoles fue 12 grados centígrados y la mínima menos 4 grados. Por lo tanto, la diferencia entre ambos es 8 grados. La docente tiene como propósito brindar la retroalimentación para que el estudiante reflexione de su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para su propósito? Ah, mira, repetimos. La docente preguntó a los estudiantes por la diferencia de grados que hay entre la temperatura máxima y mínima en esta ciudad. Uno de los estudiantes respondió, la temperatura máxima el miércoles fue 12 y la mínima fue 4. Por lo tanto, la diferencia es 8. La docente tiene como propósito brindar la retroalimentación para que reflexione. O sea, la retroalimentación tiene que ser oportuna, tiene que ser objetiva, directamente al error. Acá el estudiante ha tomado a 4 como si fuera una unidad positiva y ha aplicado 12 menos 4, 8. No ha ubicado que menos 4 es una unidad opuesta, está, ¿no? Después del 0, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería de las siguientes acciones pedagógicas pertinentes para lograr este propósito, ¿no? Solicitarle que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16. Luego, preguntarle cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima en otros días de la semana, como por ejemplo el domingo. ¿Qué dicen? ¿Esto estaría correcto?
La A. ¿Sí o no? Porque dice, solicitarle que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16. ¿Esa parte es correcta? Ya le estaría dando la respuesta. Así es. No es. No lo es, ¿cierto? Ya le está dando la respuesta. La B. Solicitarle que represente en una recta numérica los números enteros que corresponden a la temperatura máxima y la temperatura mínima que fueron pedidas y preguntarle por la cantidad, preguntarle por la cantidad de unidades que se separan ambos números de la recta. Ese está más cerca, ¿no? Que representen en la recta y preguntarle por las unidades que se separan. Ese está mejor. La A no lo es. La C. Solicitarle que escriban el número más 12. El signo, ¿cómo? Solicitarle que escriba el número más 12. El signo menos de la sustracción y seguidamente el número menos 4. Luego, preguntarles por el signo que resulta al multiplicar menos por menos e indicarle que resuelva la operación. ¿Qué me dicen de eso? Escriba esto, pones el signo menos de la sustracción, luego pones el número menos 4, luego menos por menos, ¿cuánto es? Y ahora resuelve, le está diciendo. ¿Está bien esa retroalimentación? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de eso, maestros? A ver, ¿qué me dicen de la última? A ver. Acá, ¿no? Acá le dice, haz esto, luego sigue haciendo esto, coloque el signo, luego haz esto, es esto, es esto. Acá también es muy orientado. Acá te pide que reflexione. Quieren que reflexionen, o sea, es una retroalimentación reflexiva. ¿La respuesta quién sería? La B, ¿no? Porque la A y la C son muy dirigidas. Mucho el docente informa, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Aquí está más, la B es la más cercana, ¿ya? La B. Una más, ¿ya? Uno de los propósitos de una sesión de aprendizaje es promover la comprensión de los estudiantes de cuarto grado sobre números irracionales. En este marco, el docente les comenta que en la actividad escolar y cotidiana se utilizan de diversas maneras algunos números irracionales como el número pi. Luego dialogan acerca del número pi. En las siguientes afirmaciones de tres estudiantes, ¿cuál expresa una comprensión del número pi como un número irracional? O sea, me están pidiendo que ellos comprendan números irracionales, ¿no? Uno de esos números irracionales es el número pi. Ya, a ver. Entre las afirmaciones que nos da, dice, ¿cuál les expresa una comprensión del número irracional, del número pi? Bernardo dice, sabemos que el número pi es un número decimal y que vale 3,14. Con este valor se puede calcular el área exacta de una zona circular. Bueno, puede ser. B. Adela dice, si medimos el contorno y el diámetro de un objeto circular y luego dividimos la primera medida entre la segunda, obtenemos el número pi. Ahí lo que está pasando con Adela está explicando lo que comprende sobre el número pi, ¿no? Catalina dice, yo sé que el número pi es imposible obtenerlo por medio de una división de un número entero entre otro número entero distinto de 0. Les pregunto, ¿cuál de estas afirmaciones de los estudiantes, cuál de las afirmaciones es la que expresa mejor la comprensión sobre el número pi? ¿Bernardo, Adel o Catalina?
En el caso de Bernardo, tiene una concepción, pero algo con, digamos, con restricción, ¿no? Porque solamente dice pi vale 3,14. No dice, yo sé que es un número decimal aproximado, se le ha aproximado, podría decir, ¿no? ¿No? Es un número decimal, pero en realidad es un irracional, ¿no? Aquí tiene un error Bernardo, ¿no? Al decir que tiene 3,14. Adela dice, si medimos el contorno y el diámetro de un objeto circular y luego dividimos la medida entre la segunda, obtenemos el número pi. Claro, aquí sabe que pi se obtiene así, pero no dice realmente la característica como un número irracional, ¿no? Catalina dice, yo sé que el número pi es imposible de obtenerlo por medio de una división entre un número entero entre otro número entero distinto de cero. Ella sabe que es imposible obtener así. Adela dice, pero no dice más de las características, ¿no? La respuesta es la C. ¿Ya? Bien, maestros, siendo las 8:15, vamos a dejar esto como actividades para ustedes, y si en la otra clase lo podemos desarrollar, lo hacemos explicándolos, ¿ya? Bien, hoy día hasta aquí vamos a dejar nuestra actividad, esperando que ustedes también hayan adquirido estas habilidades y vayan practicando, ¿no? Si tienen alguna consulta, no duden en escribir al WhatsApp o alguna consulta. Enseguida voy a subir el material al Classroom para que ustedes también vayan trabajando, ¿ok? Muy buenas noches, maestros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presencia. Nos estamos viendo. Gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos, maestra María. Gracias por su participación. Gracias por su participación, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Dante. Nos vemos hasta el día viernes.